En este video veremos cómo el diodo Zener puede actuar como regulador de voltaje DC. ¿Qué es un dispositivo electrónico regulador? Es un dispositivo que se encarga de mantener un nivel de voltaje de salida para proporcionarlo a otra etapa electrónica. Si el voltaje de entrada al regulador es mayor que su valor específico de regulación, entonces el regulador lo reducirá al nivel de su valor específico. Nota: el voltaje de entrada debe ser mayor al voltaje específico de regulación que maneja el dispositivo regulador. ¿Qué es la región Zener en los diodos? Es la zona en la que la corriente fluye inversamente cuando se aplica un voltaje muy negativo, tal como se muestra en la siguiente gráfica. En esta gráfica puede observarse la curva típica de un diodo que es exponencial, de un diodo rectificador. Se dispara o comienza a conducir corriente de manera práctica a los 0.6 volts de manera exponencial si el diodo es de silicio. Si es de germanio lo hace a los 0.3 volts. Por otro lado, si al diodo se le aplica un voltaje negativo, muy negativo, expresado por esta figura, el diodo puede conducir inversamente debido al exceso de voltaje inverso, provocándole un daño físico. Cuando se descubrió esta característica de los diodos, se decidió fabricar un diodo que trabajara exclusivamente en esta región, en la región negativa Zener, de tal manera que no hace falta aplicarle un voltaje negativo muy grande para que trabaje en esta región. Fue fabricado modificando el silicio y los componentes químicos y electrónicos para que trabajara en la región Zener. Como trabaja en la región Zener, este diodo se polariza de manera inversa al diodo rectificador, es decir, el positivo de la fuente deberá ir al cátodo y el negativo de la fuente o tierra deberá ir al ánodo del diodo Zener, porque trabaja en una región negativa de voltaje. Necesitamos aplicar un voltaje muy negativo a un diodo Zener para que conduzca inversamente. Ya dijimos que no necesitamos, ya que el diodo Zener viene preparado para operar en la región Zener, aunque le proporcionemos un voltaje positivo como alimentación al circuito. ¿Qué debemos indicar al vendedor de la tienda de electrónica cuando solicitamos un diodo Zener? Debemos indicarle el valor de regulación. Por ejemplo, decirle: quiero un diodo Zener de 9.1 volts, quiero un diodo Zener de 5.1 volts, de 3.3 volts, de 2.2 volts, etc. Existen de muchos valores diferentes. ¿Cómo es el símbolo eléctrico de un diodo Zener? Así como se muestra en esta figura. Hay tres representaciones, la más típica es la primera a la izquierda y la en medio también. El cátodo es donde está la rayita con los detalles y el ánodo está en el otro extremo. ¿Cómo es físicamente un diodo Zener? De esta manera es físicamente. Esta es una fotografía de un diodo Zener. A veces es difícil leer su nomenclatura aquí en el encapsulado. ¿Qué sucederá si a un diodo Zener le entra un voltaje en paralelo mayor que su valor específico? Pues lo va a bajar a su valor específico y lo va a mantener regulado si aumentara el voltaje de entrada. Por ejemplo, si un diodo Zener tiene un valor específico de 3.7 volts y le entra un voltaje en paralelo de 6 volts DC, ¿qué sucederá en la salida con el Zener? Lo bajará a 3.7 volts
porque ese es su voltaje de operación Zener con el que fue preparado o fabricado para trabajar. A continuación vamos a probar varios diodos Zener, comprobar el valor de voltaje en diversos diodos Zener. Vamos a armar y probar el siguiente circuito. Aquí está el circuito, es una fuente de 12 volts, va a ser una fuente de PC, un resistor en serie con la fuente de 1 kilo ohm, café negro rojo, y el diodo Zener que va a estar en paralelo con la fuente y el resistor. Los 12 volts van a ser proporcionados y una parte del voltaje se va a depositar en el resistor de 1 kilo ohm. La otra parte se va a depositar en el diodo Zener. Eso lo vamos a comprobar conectando el positivo del multímetro a este punto y el negativo del multímetro a tierra. Viene una nota. Observa que en el caso del diodo Zener se conecta su cátodo hacia el positivo. ¿Sí? Aquí está el cátodo donde está la rayita y las pequeñas diagonales, y se va a conectar al positivo de la fuente. Y su ánodo se conecta al negativo o tierra. Su ánodo, acá está su ánodo, al negativo o tierra. Esto se debe a que el diodo Zener opera en la región inversa, como ya vimos, tal como lo apreciamos en la gráfica del punto 2 anteriormente, en la apertura. Entonces vamos a llenar esta tabla probando este circuito. Vamos a poner un diodo Zener y vamos a medir. Vamos a colocar otro diodo Zener y vamos a también medir. Vamos a tomar 6 diodos Zener al azar y medirles el voltaje Zener. A continuación, conecta cada uno de los diodos Zener que te proporcionó el docente, reemplazando uno por uno al que se indica en el circuito anterior, 1N4733, que es este, y mide su valor de voltaje aquí con el multímetro en la opción voltímetro, que se va a ubicar en la escala de 20 volts DC. Hay que anotar los valores que se midan para cada diodo Zener, llenando la tabla. Aquí tengo varios diodos Zener para medirlos, y tengo aquí el circuito con el resistor. Llega aquí 12 volts, está tomado de una fuente de PC. Llega aquí a 12 volts, los 12 volts a el resistor de 1 kilo ohm. Luego el diodo Zener, observen el negativo cátodo está marcado con una rayita ahí donde estoy apuntando, y el ánodo está a tierra. Así se conectan los diodos Zener, con el negativo hacia el positivo de la fuente y el positivo del diodo Zener, o sea el ánodo, a la tierra, porque opera de manera inversa. Vamos a medir el voltaje Zener. La fuente ya está encendida. Vamos a medir el voltaje Zener aquí con el multímetro en la escala de 20 volts DC. Colocamos aquí entre tierra y este punto. Observen que marca 9.1 volts. Muy bien, vamos a conectar otro diodo Zener y medimos con el multímetro. Marca, y medimos con el multímetro, marca 3.1. y medimos con el multímetro, marca 3.1. Colocamos otro diodo Zener de los 6 que tenemos. Recuerda que
El cátodo va hacia arriba, hacia el positivo de la fuente, y el ánodo va hacia el negativo. A ver este diodo Zener cuánto marca aquí. Medimos y observamos que el multímetro nos dice 2.2 volts. Lo quitamos, colocamos el que sigue, y así lo hacemos con todos los diodos Zener. Vamos a ver de cuánto voltaje Zener es. Dice que es de 2.8. Así se prueba cada uno de los diodos Zener. Estos más gruesos son de medio watt, o sea 0.5 watts de potencia, y estos más delgaditos son de 1/4 de watt, 0.25 watts. Me falta medir este. Y con el multímetro probamos aquí a ver de cuánto voltaje Zener es. Dice que es de 3.3 volts. Así de igual manera el último diodo Zener que tengo aquí de medio watt, lo colocamos y medimos de cuánto voltaje Zener es. Uno marca que es de 5.1 volts. De esa manera se pueden probar muy fácilmente el valor de los diodos Zener. Para resolver la etapa del cierre vamos a realizar unos cálculos. Dice, considerando el circuito del punto 5 de la etapa de desarrollo, para lograr que el diodo Zener pueda lograr tener un mayor paso de corriente, debemos disminuir el valor de resistor de 1 kilo ohm, pero no disminuirlo excesivamente porque se puede dañar el diodo Zener. Entonces surge la pregunta, ¿hasta qué valor de resistencia podemos disminuir el valor del resistor de 1 kilo ohm? La respuesta se obtiene haciendo unos cálculos para cada diodo Zener, tal como se ilustra a continuación, y viene la tabla que vamos a llenar. Es decir, este circuito, para que pase una mayor corriente a través del diodo Zener, hay que disminuir la resistencia. El punto es qué tanto la vamos a disminuir para que no se dañe el diodo Zener. La podemos disminuir en su valor, pero hasta cierto límite y con cierta tolerancia, para que no se vaya a dañar la corriente que pase por el diodo Zener. Vamos a ver los cálculos. En los cálculos viene un ejemplo y sirve de guía para llenar los demás cuadros vacíos de la tabla. Tenemos a continuación que el voltaje de entrada para un caso es de 12 volts. Bueno, para todos los casos son 12 volts porque es el voltaje de la fuente. El ejemplo está hecho con el Zener que dio 9.1 volts. Es de medio watt, o sea 0.5 watts de potencia. Hay que calcular la corriente Zener IZ. ¿Cómo se calcula? Multiplicando
hay que calcular la corriente Zener y Z. ¿Cómo se calcula? Dividiendo la potencia Zener, que es 0.5, entre el voltaje Zener, que es 9.1. 0.5 entre 9.1 da esa cantidad. Vamos a manejar 6 dígitos después del punto decimal. Da en amperes la corriente Zener. Para ese voltaje y esa potencia que tiene, da esa corriente Zener. A continuación vamos a calcular el voltaje en la resistencia Zener, es decir, el voltaje que se deposita o cae en la resistencia Zener. Esta es la resistencia Zener. Vamos a calcular el voltaje que la fuente da 12 volts, cuánto cae aquí y cuánto cae acá. Cuánto voltaje, cuánto se deposita de los 12 aquí y cuánto se deposita acá. Pues si es de 9.1, aquí se va a depositar 12 menos 9.1, se va a depositar en este resistor. Esto lo vamos a ver aquí en el cálculo. El voltaje en la resistencia Zener. Se saca la cuenta de 12 volts porque es el voltaje de la fuente, 12 volts, menos 9.1 que es el valor del diodo Zener. 12 volts menos 9.1, en esa resistencia que se conoce como resistencia Zener se deposita o cae un voltaje de 2.9. Observa que 2.9 más 9.1 forman los 12 volts que proporciona la fuente. Entonces se resta la fuente para calcular el voltaje en resistencia Zener, se resta el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo Zener. El voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo Zener, en este caso 9.1. Resulta que es 2.9 volts el voltaje que se deposita en la resistencia Zener. Bueno, entonces necesitamos ver qué tan bajo podemos manejar el valor de la resistencia Zener. Está escrito con Rmin Z, resistencia mínima Zener. Se calcula la R mínima Zener dividiendo el voltaje en R Zener sobre la corriente Zener. El voltaje en R Zener dijimos que era 2.9 en la columna anterior, el voltaje que cae o se deposita en la resistencia Zener, 2.9, dividido entre la corriente Zener. La corriente Zener la obtuvimos acá, corriente Zener, entre este valor, lo dividimos, ahí está, y nos da un valor de resistencia mínima Zener, 52.78 ohms. Pero en la tienda de electrónica no venden un valor de 52.78 ohms. Además, sería riesgoso para el diodo Zener colocarle una resistencia mínima Zener muy exacta y podía dañarse si fluyera más corriente. Entonces se adopta el criterio de doblar este valor aproximadamente. Entonces la R asignada será de 100 ohms, que sí existe comercialmente un valor en la tienda de electrónica de resistencia de 100 ohms. Aproximadamente el doble, te fijas, aquí 52 ohms, 52.78, pues como no hay en la tienda de electrónica un valor así, le ponemos un valor al doble para proteger al diodo Zener. 100 ohms para que pase más corriente por el diodo Zener. Entonces reemplazaríamos la de 1 kilo ohm, la resistencia de 1 kilo ohm con la que probamos todos los diodos Zener, por una de 100 ohms para este caso del diodo Zener de 9.1. A continuación tú vas a hacer los cálculos para 5.1 y medio watt con fuente de 12 volts. Todos son con fuente de 12 volts. Otro caso para 3.3 volts, el Zener de 3.3 a medio watt, 0.5. Le vas a hacer todos los cálculos como se hizo para el primer ejemplo
con el Zener de 9.1 volts. De la misma manera para 3 volts, para 2.7 observa que ese es de menos potencia, de 0.25 watts, de un cuarto de watt, y también para 2 volts con 0.25 watts. Vas a hacer los cálculos correspondientes a como está ilustrado en el primer renglón. No olvides al final el valor que te dé poner un valor al doble. Otro valor sería 220 ohms. Si te da cercano a 100 ohms, pues se pone 220 ohms como resistor aquí asignado. Al final viene una pregunta: ¿qué solución podemos manejar si no es posible medir el voltaje de un diodo Zener porque se encuentra dañado? Es decir, se encuentra dañado y no podemos hacerle la prueba con un resistor de 1 kilo ohm como vimos en esta secuencia. ¿Qué haríamos en ese caso si en un aparato necesitamos reemplazar el diodo Zener y no podemos saber de qué voltaje es? Pues la respuesta está en que todos sabemos que un diodo Zener dañado no puede medírsele su voltaje, por lo que esta tabla nos puede servir para reemplazarlo por otro del mismo voltaje, aunque tenga otra referencia. Aquí está, miren, la tabla, viene al final una tabla para determinar de qué valor de voltaje es. Ahí vemos la nomenclatura del diodo Zener y nos enteramos de qué valor es. Aquí se le esa nomenclatura y aquí está el valor de voltaje. Consultando la tabla, leyendo la nomenclatura del diodo Zener, podemos saber de qué valor de voltaje es y así poder reemplazarlo en un dado caso necesario. En la tabla se muestran más parámetros acerca del diodo Zener en sus diferentes valores de regulación de voltaje.